Bien, chicos, muy buenos días. Te saluda el profesor Álvaro y el día de hoy, bueno, vamos a trabajar justamente el tema en el curso de química llamado tabla periódica, ¿no? La tabla periódica de los elementos. Bueno, creo que todos y cada uno de ustedes conocen lo que es una tabla periódica, ¿no? Esta es una tabla periódica y en ella se encuentran los elementos químicos. ¿Qué elementos químicos? Los que puedes ver acá, ¿no? Y acá están justamente, bueno, están ordenados, ¿no? ¿De acuerdo a qué estarán ordenados? Justamente es lo que vamos a aprender el día de hoy. Puedes darte cuenta que acá hay columna uno, columna 2, columna 3, columna, ¿no? 4, 5, 6 y así sucesivamente. Hay 18 columnas en total. ¿Cuántas filas habrán? También hay filas, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 filas. Profe, ¿y esta 8 y 9 no son filas también? No, lo que pasa es que todos estos elementos están aquí. Esta primera fila va aquí, aquí en este lugar vamos a ampliarlo más y más aquí, ¿no? Hay mucho, creo, lo he ampliado. Ahí está. Los elementos del 57 al 71 están ubicados acá. Los elementos del 89 al 103 son todos estos, están ubicados acá. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos entonces 18 columnas y 7 filas, ¿no? Muy bien, ya tenemos los elementos como el hidrógeno, el helio, litio, berilio, sodio, potasio, magnesio, etcétera, ¿no? Por ahí tenemos el hierro, ¿no? Por acá tenemos el zinc, otro elemento conocido. Por acá tenemos oro, oxígeno, carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, cloro y así sucesivamente, ¿no? Tenemos gases que se conocen como gases raros. Por acá el helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Bueno, acá primero, estos de acá todos estos son alcalinos, metales alcalinos se les llama, ¿no? Todos excepto el hidrógeno, ¿no? Que sabemos que es un gas, ¿no? A temperatura ambiente, ¿no? Es un gas, por ejemplo, ¿no? En esta columna acá de amarillo tenemos los metales alcalino térreos. Aquí en esta zona, ¿no? Tenemos a todos los metales de transición. Acá tenemos a los lantánidos y acá tenemos a los actínidos. Tenemos también aquí a los metales del bloque P. Estos de acá también son metales. Los de acá se les llaman no metales. Toda esta columna que está acá son los gases nobles, gases raros, ¿no? También se les conoce así. Y bien, ¿no? Tenemos diferentes elementos. Por ejemplo, este carbono, ¿no? Sólido. Bromo es un metal líquido, ¿no? Bromo, ¿dónde está el bromo en la tabla periódica? Aquí lo podemos. No metal líquido, perdón, ¿no? Muy bien. Y tenemos el hidrógeno que es gaseoso, que está por acá, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos, y bien, ¿qué pasa acá? Dice, debido a la presencia de los elementos químicos en los compuestos orgánicos e inorgánicos, fue necesario clasificarlos, ordenarlos. Era importante ordenarlo, ¿no? Te puedes imaginar a alguien, ¿no? Que quiere realizar una determinada reacción química en un laboratorio y quiere averiguar, digamos, algunas propiedades, por ejemplo, del cloro, ¿no? ¿Qué tendría que hacer esta persona? Tendría que de repente tener una biblioteca o algo, ¿no? Buscar su librito del cloro, buscar al cloro y encontrar el cloro y ver cuáles son las propiedades justamente del cloro, ¿no? Y si quisiera usar de repente sodio, va y busca el sodio y ve sus propiedades. Eso te imaginas, ¿no? Es algo complicado hacer toda esa situación. Entonces era importante organizar a los elementos químicos en función de sus propiedades y algo más también, ¿no? Que vamos a ver poco a poco. La tabla periódica es una forma de clasificar los elementos químicos en función de qué? De alguna propiedad o característica. En este caso, esta es la clave. Los elementos químicos que encontramos en la tabla periódica están clasificados de acuerdo a su Z. ¿Alguien se acuerda qué cosa era el Z? A ver, chicos, los escucho. ¿Qué era el Z? Número atómico. Número atómico. Muy bien. Los elementos químicos están clasificados, están ordenados en función a su número atómico. Esa es una pregunta muy importante, ¿ah? Puede ser, ¿no? Una pregunta de examen, ¿no? Los elementos químicos están clasificados de acuerdo a su número atómico, a su masa atómica, a su radio atómico, ¿no? Y puedo preguntar así varias cosas, ¿no? Y tú tienes que saber recordar, no, están clasificados de acuerdo a su número atómico. Muy bien, ¿qué más? Antecedentes históricos. A principios del siglo XIX existía cerca de 33 elementos descubiertos. Imagínate, 33 elementos descubiertos. Mira cuántos hay acá. 118, ¿no?
pero mira, estamos hablando hacia finales del siglo XIX, existían cerca de 33 elementos descubiertos. En 1803 el sueco Jacob Berzelius realizó la primera clasificación de los elementos, o sea, el primer intento de ordenarlos. ¿Quién fue este personaje? Jacob Berzelius, ¿no? Hizo el primer intento y los dividió en metales, que poseen buena conductividad del calor y la electricidad y son conocidos como electrones positivos. O sea, los clasificó en metales y los clasificó en no metales. Eso fue el aporte de Jacob Berzelius. Clasificó en metales, a esos les llamó los electropositivos y a los no metales los electronegativos, ¿no? O sea, ese fue el aporte de Jacob Berzelius. Un par de años después, el científico inglés William Pruss sostuvo que todos los elementos estaban constituidos únicamente por grupos de átomos de hidrógeno. Bueno, ese es su aporte de nuestro personaje aquí, William Pruss. Y luego viene, ¿no? En el año 1829. Del 1813 a 1829 han pasado 16 años. ¿Quién aparece acá? Johann Dobereiner. Este químico alemán señaló por primera vez la existencia de una relación entre las propiedades de los elementos y sus respectivos pesos atómicos. O sea, él formó pequeños grupos, ¿no? Y los ordenó en función a sus pesos atómicos. Clasificó los elementos en grupos de 3 en 3. A eso les conocemos como las triadas de Dobereiner, con propiedades semejantes, y observó que el peso atómico del elemento intermedio era aproximadamente el promedio de los extremos. O sea, digamos que tenemos, a ver, vamos a usar por aquí una herramienta. A ver, entonces estamos hablando acerca de, ¿no?, la evolución justamente de la tabla periódica, ¿no? Cómo es que que se llega, ¿no?, justamente hasta la tabla periódica que hoy en día conocemos, ¿no? Entonces, digamos que esta es una triada, ¿no? Este es su peso atómico de A, este es su peso atómico de B. Entonces, se supone que si yo quiero encontrar este peso atómico, lo que yo voy a hacer es sumar estos dos y dividirlos, ¿no?, entre justamente ese valor. Y voy a obtener el peso atómico justamente de B. De eso se trataba, ¿ya? Entre dos es acá, ya entre dos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es a eso se conocía como las triadas de Dobereiner. Pero te cuento algo bien interesante. Te cuento que al final solamente hay 3 triadas de Dobereiner. Entonces, ¿cuántos elementos químicos son, chicos? Hace un rato vimos que eran 118, ¿no? Entonces, con 3 triadas, ¿qué hacemos? Pues prácticamente nada, ¿no? Entonces, él decía, ¿no? Por ejemplo, litio, sodio, potasio. Ya, para obtener el peso atómico del sodio, perdón, esto sumamos con esto y lo dividimos entre 2. Y aproximadamente este era su peso atómico del sodio, ¿no? Pero como te decía, ¿no?, con 3 triadas, nada, no hacemos nada, ¿no? Vamos, avancemos. Pasaron algunos años más y apareció Charles-Curtis, ¿no? Charles-Curtis, en 1862, científico francés que dispuso los elementos siguiendo un orden de pesos atómicos sobre una curva helicoidal, ¿no? En el espacio, de modo que los pesos atómicos en las sucesivas vueltas diferentes, perdón, difieran en 16. Bueno, esto, bueno, es parte de la evolución, ¿no? Él diseñó una especie de helicoide ahí, ¿no? Para ordenar a los elementos, ¿no? Y cuando él trazaba una recta, digamos, perpendicular, ¿no? Entonces todos los elementos que estaban ahí, bueno, tenían propiedades semejantes, ¿no? Luego tenemos la ley de las octavas de Newlands. Tú dirás, profesor, mire, acá yo veo que dice octavas y octavas, bueno, octavas viene de 8, bueno, pero profe, mire, acá yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 7 nomás. ¿Cómo es esto? Ah, lo que pasa con las octavas de Newlands es que él ordenó así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué pasa con el 8? ¿Qué pasa cuando yo tengo esto? Cuento 8. Se supone que cada vez que tú cuentas en las octavas de Newland, cada vez que tú cuentas 8, ese octavo elemento tiene propiedades similares al que le precede, justamente donde empezamos, ¿no? El litio. De litio contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Justamente aquel octavo, justamente el sodio tiene propiedades similares a la del litio, ¿no? Y si tú vas a la tabla periódica, litio y sodio, litio y sodio, litio y sodio, a ver, litio y sodio. Mira,
Son metales alcalinos, justamente, ¿no? Son metales, tienen propiedades semejantes, ¿no? Entonces estamos bien ahí con Charles-Curtis, ¿no? Perdón, con Newlands. Con las octavas de Newland, también aquí estos dos elementos, ¿no? El berilio, magnesio, y así, ¿no? El boro, aluminio, carbono, silicio, y así sucesivamente, ¿no? Entonces cumplía eso. Entonces ya acá hay algo un poco más avanzado, mira, hacia el año 1864, ¿no? Y luego viene la tabla periódica de Dmitri Ivanovich Mendeleev. El año 1872 él planteó y propuso otra cosa. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo este ruso? ¿No? Simplemente no le llamamos Dmitri Ivanovich Mendeleev, sino simplemente Mendeleev. ¿Qué hizo Mendeleev? Dice que los primeros trabajos de Mendeleev datan del año 1860 y sus conclusiones fueron leídas todavía en el año 1869 en la Sociedad Química Rusa. Y él dice, mira, acá hay 62 elementos químicos, los ordenó basándose principalmente en las propiedades químicas de los elementos, para los que comenzó a ordenar en forma creciente respecto a sus pesos atómicos. Y mira otra vez, pesos atómicos. O sea, hasta ahora todos los personajes que han aparecido aquí han ordenado en función a sus pesos atómicos, ¿no? Hasta ahora. Bueno, seguimos, ¿no? Seguimos un momentito, por favor. Su tabla corta está dividida en 8 columnas o grupos y el orden de cada grupo indica la máxima valencia del elemento para formar óxidos o hidruros. Asimismo, su tabla está conformada por 12 filas o series que forman parte a su vez de 7 periodos. El inglés Lothar Meyer, en cambio, organizó los elementos químicos basándose en las propiedades físicas de los elementos, por ello los ordenó de acuerdo a su volumen atómico. Ese es, bueno, y el aporte de Meyer. Y lo importante de la tabla de Mendeleev, miren acá, las ventajas muy importantes, tuvo en cuenta elementos desconocidos, por ello dejaba espacios en blanco. O sea, te puedes imaginar una tabla periódica con espacios en blancos, ¿no? Y lo que pasa es que, ¿por qué estaba en blanco? Estaba en blanco porque ese elemento aún no había sido descubierto. Recuerda, mira, él coloca en esa tabla cerca de 62 elementos. ¿Cuántos hay en la tabla periódica actual? Hay como 118, ¿no? Por ahí hay algunos que son muchos sintéticos, ¿no? Pero mira, él predecía la existencia con su modelo, ¿no? Con su modelo de tabla periódica, predecía la existencia de otros nuevos elementos, ¿no? Y así sucesivamente, bueno, pues esos son los aportes de Mendeleev. Y la tabla periódica moderna es la tabla justamente de Moseley-Werner, ¿no? Experimentando, bueno, ahí hay más información. Y él ya las ordena, mira, estableció la ley periódica moderna, las propiedades de los elementos son funciones periódicas de su número atómico. Ya con él ya se ordena en sus números atómicos. La tabla periódica moderna fue reestructurada por Alfred Werner al crear una tabla larga para agrupar a los elementos en orden creciente y sucesivo respecto al número atómico. Bien, hasta ahí, chicos, esa primera parte de la clase. Bien, chicos, ahí siguiendo, entonces recuerden, por favor, toda tabla periódica, ¿no? La tabla periódica actual, ¿no? La que conocemos, ¿no? Ya se explicó ahí un poco acerca de cómo fue evolucionando hasta donde la conocemos, ¿no? La descripción, recuerda que toda tabla periódica se pueden agrupar en periodos, grupos, ¿no? Se clasifican en metales, no metales, metaloides, gases nobles, ¿no? Y ubicamos justamente elementos representativos y de transición. Todo eso ahorita te voy a explicar, ¿ya? Todo eso ahorita te voy a explicar. Muy bien. Entonces, recuerda, los periodos son filas horizontales, ¿ya? Los periodos son filas horizontales, de eso no te tienes que olvidar. Y los grupos son justamente las columnas, ¿sí? Las horizontales se les llama periodos y a las verticales se les llama grupo. Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender es aprender a justamente a ubicar o conocer, conociendo el número atómico de un elemento, saber conocer su grupo, a qué grupo o familia pertenece, ¿no? Y su periodo. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Miren, periodo, filas horizontales. N, o sea, los periodos o filas horizontales pueden ser del 1 al 7. Y N indica el máximo nivel ocupado por el átomo. Por ejemplo, el Z34. ¿No? Tenemos aquí el selenio. Tiene número atómico 34. Entonces, si nosotros hacemos su configuración electrónica, creo que ya se explicó también eso. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4S2, 3D10 y 4P4. Aquí hay 34. A ver, 2, 4, más 6, 10, 12, 18, 20, 30, 34. El N, o sea, el periodo, viene dado por quién. ¿Cómo yo puedo conocer el periodo? El periodo me lo da el máximo nivel, ¿sí? El máximo nivel. Como tú puedes observar, bueno, acá hay 4 y 4, ¿no? Ahí justamente tenemos nosotros el máximo nivel. Tenemos el máximo nivel. O sea, significa que el selenio pertenece al cuarto periodo. ¿Ya? Cuarto periodo. Contiene elementos con propiedades. A ver, bueno, eso ya lo vemos después. Entonces, mira, por favor, a ver un ratito. Un momentito, por favor. Vamos a ir al cuarto periodo. Este es 1, 2, 3, cuarto periodo, ¿no? Y si tú te das cuenta, tú vas a la tabla periódica, aquí tenemos al selenio 34, ¿ves? Puedo encontrarlo tranquilamente al selenio de esta manera, ¿no? Muy bien, seguimos. Ahora, si tú quieres encontrar el grupo de un elemento químico, ¿no? Para encontrar el grupo dice, los grupos pueden ser 1, 2, 3, 4, ¿no? En fin. Indica la cantidad de electrones en la capa de valencia. Por ejemplo, el Z34. ¿Cómo encuentro a qué grupo o familia pertenece? Entonces, para encontrarlo, primero debes saber que puedes pertenecer al grupo A o grupo B. Los grupo A, o sea, para que sea grupo A, debe terminar en S o en P, ¿no? Sus orbitales ahí, ¿no? Su configuración electrónica debe terminar en S o P, perdón, ¿ya? Y si termina en D o F, significa que pertenece al grupo B. Eso es lo que tú debes saber. Profe, ¿cómo hago con eso? Entonces, vamos aquí. Mira, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? A ver, ya está. Mira, todos los elementos que están aquí, todos ellos terminan en S, ¿ya? Y todo esto es el grupo, ves acá que dice 1A, ¿no? Vamos a moverlo esto, sino un poquitito. Ahí está. Todo eso es el grupo 1A. 1A, acá sería el grupo 2A. ¿Te das cuenta? Todo eso es el grupo A. Ahora, todos los que están aquí, todos estos, ya, sin excepción, son P. Terminan en P, como puedes darte cuenta. Todos estos terminan en P. Grupo 1A, 2A, y acá no es el 3A, no, acá es 3A. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, ¿sí? Y todos ellos terminan en P. Configuración electrónica en P, ¿no? Ahora, también tenemos, por ahí voy a ponerlo de rojo, a los del B, ¿no? ¿Dónde está, profe, los del B? Los del B son todos estos, chicos, todos estos, ¿ya? Y los del nivel, o sea, los del B terminan en D. Todos esos terminan en D. Y lo que está aquí abajito no le he puesto, F, chicos, F, es F. F, ¿ya? Muy bien, gracias. D, todos ellos. D. Entonces yo me doy cuenta, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta de que pertenece al grupo A? Si termina su configuración en S o en P. Si termina en S o en P, es del grupo A. ¿Cómo sé que pertenece al grupo B? Si su configuración electrónica termina en D o F, ¿no? Si termina en Sharp, ¿no? O en P, ¿no? También, ¿ya? Por si acaso. Bien, borramos, volvemos. Ya está. Como termina en P, pertenecería al grupo A, ¿sí o no? Como puedes darte cuenta. Pero exactamente, tú te has dado cuenta que hay grupo 1A, grupo 2A, grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, ¿sí o no? Pero ¿a qué grupo pertenece? ¿Cómo puedo saber? La forma de saberlo, mira, es un trucazo, ¿ah? La forma de saber a qué grupo pertenece no es que vayas tú a tu tabla periódica y ya, ¿no? Porque lo que pasa es que cuando tú das un examen de admisión, tú no das el examen de admisión con tabla periódica. Entonces, profe, ¿cómo se hace? ¿Qué pasa, no? Si me dijeran, ¿no? No me dicen, no me están, ni siquiera me están hablando del selenio, ¿no? Me hablan de un elemento que tiene Z34, o sea, número atómico 34, y me dicen a qué grupo y familia pertenece. Si tú quieres saber, por ejemplo, a qué periodo pertenece, creo que ya sabemos bien fácil, ¿no? El periodo me lo da el máximo nivel, que es el 4. Pertenece al cuarto periodo. Pero con respecto a la familia, al grupo, perdón, con respecto al grupo, ¿a qué grupo pertenece? Bueno, yo sé que como termina en P, pertenece al grupo A.
Pero, ¿a qué grupo A? ¿Al 1A, al 2A, al 3A, al 4A, al 5A, al 6A, al 7A o al 8A? ¿Cómo me doy cuenta? Muy fácil. Lo único que tú tienes que hacer es lo siguiente. Observa este último número, lo vas a sumar con el Sharp que le precede, ¿ya? El primer Sharp que le precede. ¿Y qué vas a hacer con esos números? Lo vas a sumar. 2 más 4, 6. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que este elemento químico pertenecería, ¿no? O sea, el selenio pertenece al grupo 6A. Pertenecería al grupo 6A. A ver, veamos, pues, veamos. ¿Será cierto que pertenece al 6A? Selenio, selenio. Mira, acá está el selenio, ¿no? Te dije que pertenecía al periodo 4 y el grupo 6A, mira, como tú puedes observar aquí, ¿no? Ah, o sea, sí sirve ese método, ¿no? Es factible. Lo único que tienes que hacer es eso, ¿ah? Por si acaso. Borramos y, y volvemos a la pantalla anterior, ¿ya? Mira, ¿ves? Ya es muy fácil determinar a qué grupo o periodo pertenece, ¿no? Bueno, acá tenemos más información, ¿no? Y acá, esto es para saber, conocer o sea, los elementos que están más hacia la izquierda y más a la derecha, o sea, eso es con respecto al carácter metálico, ¿no? Bueno, eso ya lo podemos ver después, ¿ya? Bueno, aquí tenemos la tabla periódica, ¿no? Con eso no hay problema, chicos. Un ratito, por favor. Ya está. Clasificación. Entonces, esto, chicos, hay que estudiarlo, hay que leerlo, ¿ya? Los metales sólidos, casi todos, excepto el mercurio, el galio, el francio, ¿no? Tienen tendencia a oxidarse, pierden electrones formando cationes, poseen brillo, sus densidades son altas, altos puntos de fusión y ebullición, y así. Son características de los metales, de los no metales, de los metaloides, de los gases nobles, ¿no? Son sus características. Eso hay que estudiarlo, hay que leerlo un poquito, chicos, ¿ah? Por favor. Entonces, ahí ya está lo que te mencionaba, ¿no? Los alcalinos terminan en S1, los alcalinos tercios en S2, tenemos los boroides, carbonoides, nitrogenoides, los anfígenos, los anógenos, los gases nobles, ¿ya? En las familias principales tenemos metales de acuñación y en sí, ¿no? Esto no tienes que aprendértelo, ¿no? Al menos dale una leída nomás, no tienes necesariamente que aprenderlo, ¿no? Pues gran parte de tu tarea tú lo vas a hacer con tabla periódica. Ubicación de los elementos en la tabla periódica. Eso ya te lo expliqué, ¿eh? Ojo, por si acaso. Ya te lo expliqué. No, ni te habrás dado cuenta que te he explicado, seguro. Pues, es que vamos a ver un ejemplo y ahí te vas a dar cuenta, ¿ya? Ah, sí, pues sí, el profe sí me explicó. Ahí vas a decir. Ya, a ver, un ratito, por favor. Vamos aquí. Ya está. Muy bien. A ver, a ver, vamos a avanzar, por ejemplo, eso que me parece muy importante. ¿Cuál es el periodo de un elemento cuyo Z es 12? ¿Cuál es el periodo de un elemento cuyo Z es 12? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer la configuración electrónica de ese elemento que tiene Z12, ¿ya? Entonces, nuestro elemento tiene Z12. Z12 entiéndase por número atómico. Tiene número atómico 12. ¿Cómo se empieza la configuración electrónica, chicos? 1S2. 1S2. Sigue 2S2. 2S2. Recuerda que estos números que están acá representan la cantidad de electrones y yo tengo que formar 2. Luego sigue en el orden 2P6. 2P6. Luego sigue 3S2. 3S. 3S2. 3S2. Muy bien. Ya, hasta ahí. 2 más 2, 4 más 6, 10 más 2, 12. Ya tengo el 12. Ahora, me están preguntando a qué periodo. ¿A qué periodo? Pero yo también te voy a preguntar a qué grupo pertenece. Periodo. Chispas, chispas. Periodo. ¿A qué periodo y a qué grupo? Mira, vamos a ir más allá. ¿Y a qué grupo pertenece? ¿Ya? A ver, a ver, empecemos con el periodo, chicos. ¿A qué periodo pertenece? ¿Cómo me doy cuenta? 3.
Claro, lo Atrás único que porque hago es número tengo acá, mayor. mira, mayor nivel, 1, 2, nivel 2, nivel 2, nivel 3. El periodo me lo da el más alto nivel, 3. 3. Y el grupo, en este caso, el grupo me lo da, o sea, yo para saber eso, Dos. veo que su configuración termina en S. Si termina en S, ¿pertenece al grupo A o al grupo B? ¿No te acuerdas? Mira, te lo resumo acá ya. Grupo A, grupo B. Si la configuración electrónica termina en S o en P, pertenecerá al grupo A. Y para que pertenezca al grupo B, ¿en qué debe terminar su configuración electrónica? En D o F. En D o F. Entonces, chicos, ¿esto a qué grupo pertenece? Por lo que podemos ver acá. Grupo ¿A A. o B? Grupo A. A. ¿Por qué? Porque termina en S. Pertenece al grupo A. Ahora, hay 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. ¿A cuál de todos? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Pues muy fácil. ¿Por qué? Porque como esto termina en S, yo solamente veo aquí el S, pues nada más. Entonces simplemente eso sería al grupo 2A. Configuración, o sea, un Z12 pertenece al grupo 2A. ¿Será cierto eso, profe? A ver, profe, a ver, vamos a la tabla y a ver si es cierto. Mira, grupo 2A, periodo 3. No te olvides. Grupo 2A, periodo 3. Periodo 3, grupo 2A. Estamos hablando del magnesio. Mira, ahí está su Z12, como puedes observar, ¿no? Es un alcalino térreo. Es un metal alcalino térreo, ¿no? Como puedes observar. Muy bien, chicos. Esta parte es la parte más importante de la clase, ¿ah? Claro, se sumaba cuando termina en P. Si termina en P, si termina en D o si termina en F, ahí le voy a sumar el char. Cuando hablo de char me refiero al S, ¿ah? Ya, chicos, por si acaso. Borramos. Esta parte es la parte, chicos, más importante de la clase, ¿ah? Porque la clase de hoy prácticamente se resume en eso. Mira, determina el periodo y grupo de un elemento cuya configuración electrónica es la que está acá. 2, 4, 6, este es 12, pues, ¿no? Eso ya lo hicimos, pues, en la pregunta anterior. Por el nivel, periodo 3, y como termina en 2, S2, entonces esto es un grupo 2A, ¿no? Eso ya lo explicamos. A ver en la 8. Un átomo neutro tiene Z21, entonces es un elemento neutro y pertenece al grupo A. Es que para saber esto, necesitamos conocer su Z, o sea, su configuración electrónica. A ver, vamos a hacer su Z acá. ¿Cómo estamos con el tiempo? A ver, ahí tenemos unos minutitos. A ver, configuración electrónica de ese elemento que tiene Z21, ¿ya? Bueno, es un elemento desconocido, ¿no? Vamos a ponerle X, pero sabemos que tiene 21 electrones, 21 de número atómico, 21 protones, mejor dicho, ¿no? Entonces, empezamos con su configuración 1s2, 2s2, vamos 4, 2p6, siempre es el mismo orden, chicos, vamos 10. ¿Qué sigue? 3s2. ¿Qué sigue? 3p6. 3P6. ¿Cuánto vamos? A ver, 2, 10, 12 más 6, 18. ¿Qué sigue? 4S2. 4, 4S2. 4s2. Vamos 3D1. 20. Y luego de este 4S sigue el 3D, por si acaso, ¿ah? Ahora, 10, 20, 3D1. Como termine en D, ¿a qué grupo pertenece, chicos? Grupo B. Ahora, no te olvides, por favor, a los que son del grupo A se le conoce como elementos representativos, ¿ya? Representativos, ¿ya? Y los que pertenecen al grupo B se les conoce como elementos de transición. Por si acaso. Ya disculpen la letra, chicos, es por el apuro. Ya, entonces es un elemento de transición, ¿no? Como puedes ver, de transición sería acá, ¿ya? De transición, neutro. Y pertenece al grupo y periodo. ¿A qué grupo pertenece? ¿Cómo puedo saberlo? El mayor nivel, ¿no? El periodo, perdón, es el mayor nivel. Y periodo 4. Y el grupo sería, ¿cómo hay el grupo? ¿Te acuerdas? Ahí te dije que tienes que sumar, ¿no?
Sumaba, dijo. El 1 con el sharp. 1 más 2, 3. Ah, ya, pues como es de transición, termina en D, sería 3B, ¿no? 3B. Muy bien, chicos. Y con esto, pues, ya prácticamente tenemos la clase del día de hoy, ¿ya? 3B. 1 más el sharp. Siempre, si termina en P, si termina en D o F, hay que sumarle más el sharp. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí quedamos con la clase de